Bien, pues vamos a iniciar eh, presentando a Miguel Ángel. Bueno, ya lo conoce la mayoría, por no decirlo, ¿no? Miguel Ángel es un estudiante muy entregado a la labor de difusión teosófica. Ya en otras ocasiones les he mencionado que trabaja intensamente en las ramas de Puebla, en la Alfa y la HPV, y también para conferencias nacionales y internacionales, que por cierto le tengo que pasar una invitación de parte de Magali para ver si quiere hacer una conferencia los domingos. Ya te doy las fechas, te las mando para ver si puedes y si quieres, por supuesto. Es Sí, decir, sí, sí, es decir, exagerar, decir que es entregado y devoto al trabajo teosófico no es una exageración, al contrario, se distingue por su, yo diría, claridad en los temas que aborda y sobre todo las clarificaciones que hace. Y como apenas a mí, no, la sesión anterior me ayudó cuando hizo unas anotaciones respecto a los temas que estábamos tratando. Nos da mucho gusto que esté colaborando en este estudio, y para mí es una oportunidad también de hacer llegar a otros hermanos que han colaborado la invitación que siempre vamos a seguir dirigiendo. Y bien, dejo con ustedes a Miguel Ángel, y cuando tú quieras col- compartir, ya está abierto. bueno, pues muchas gracias por la oportunidad de compartir comentarios de la maestra Blavatsky en este sentido. El- Voy a hacer unos pequeños enlaces con lo que se vio la semana pasada, solamente unas dos diapositivas y después me voy sobre el material que corresponde en progresión. Entonces estamos viendo la doctrina secreta 3, antropogénesis, comentarios de la estancia 8, de las eslocas 28 a la 32, y habla acerca de la evolución de los animales mamíferos, la primera caída en la materia. Solamente recuerdo que lo que voy a compartir es solamente mi opinión personal. No tiene mayor valor que esto. Lo que pretendo es solamente acercarme a la verdad y si puedo acercarme y lograr que alguien más vea algo que quizás em, nos ayude a todos, ese es el propósito de mi servicio. Entonces, inicio con esto que tiene que ver todavía con la esloca anterior. Dice Adaksha, y hablábamos acerca de Daksha, que es alegóricamente un símbolo en términos de una hueste creadora a la que le fue encargada el desarrollo del vehículo humano. Y sigue diciendo a Daksha, que es considerado como el progenitor principal, se le indica además como creador del hombre físico. En la fábula, dice la maestra Blavatsky, donde se le hace desprender su cabeza del cuerpo, en la lucha general entre los dioses y los raumas, desde luego todo esto es alegórico. Habiendo sido su cabeza quemada en el fuego, fue reemplazada por una cabeza de morueco, según el Kashikanda del Skanda Purana. Los Puranas son comentarios a los Vedas, y estas historias eh, hacen alegóricamente referencia a hechos del pasado. Así, recuerdo que el axioma hermético, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, como lo grande lo pequeño. Entonces, en imágenes alegóricas que pudiéramos entender, se oculta un significado mucho mayor. Y en este caso, que estamos hablando de la evolución de los vehículos que en su momento iban a ser ocupados por las mónadas que habían llegado al nivel humano, y cómo este fluir de la energía a través
de la escalera de los mundos, si pudiéramos llamar a la representación del árbol sefirotal, cómo estas mónadas fueron fluyendo a través de los mundos y no solamente en una ronda, sino tres rondas anteriores y llegando a nuestra cuarta ronda, habiendo pasado ya la primera, segunda y estando en la tercera raza raíz, posterior a la mitad de esta tercera raza raíz, los vehículos ya estaban solidificándose y fue encargado a esta hueste representada por Daksha a la cabeza, precisamente por decirlo de algún modo, la maduración de los vehículos que iban a ser ocupados por esta hueste eh, que está en el nivel humano, pero junto con este movimiento, todo lo que arrastra en términos de el fluir de la energía y cómo todo este orden implica el desarrollo de los vehículos y de las conciencias inferiores al- a lo que corresponde al nivel humano. Es decir, en otras palabras, la oleada de vida en el nivel humano arrastra la evolución, desde luego, primero la involución y la posterior evolución de todo el sistema. Y sigo diciendo, a Daksha, que es considerado como el progenitor principal, se le indica además como creador del hombre físico en la fábula, donde se le hace desprender su cabeza del cuerpo en la lucha general entre los dioses y los reumas. Habiendo sido su cabeza quemada en el fuego, fue reemplazada por una cabeza de Morrueco y sigue diciendo al pie ya el último comentario de esta diapositiva. Ahora bien, la cabeza y los cuernos del Morrueco son siempre el símbolo del poder generador y de la fuerza reproductiva y son fálicos. Es decir, en otras palabras, si lo vemos también desde el punto de vista de la enseñanza del Kybalión, la generación tiene dos fases complementarias, una en relación a la materia y otra en relación a información que la propia materia, es decir, en términos de que la materia es creativa por sí misma, pero si a esa creatividad se le señala una dirección que es proporcionada por esta fuerza reproductiva, el poder generador y solamente por comparación fálico, entonces la materia responde con sus propios potenciales a esta dirección y ejecuta en la materia lo que desde el espíritu viene. Más bien, seguimos viendo. Según hemos dicho, Daksha es quien establece la era de los hombres engendrados por relaciones sexuales. Ya estamos llegando, después de la mitad de la tercera raza raíz, a la preparación de los vehículos, precisamente para que esta hueste que siempre ha estado influyendo en la atmósfera de los globos, pero está a punto de tomar activamente su lugar en esta progresión. El sacrificio de Daksha a los dioses. Recordamos que sacrificio es sacro oficio. Sacro pues también tiene que ver con el falicismo, pero mm, alegóricamente, desde el punto de vista de este potencial generativo desde lo superior, por llamarlo de alguna manera, a lo inferior en su complemento. El sacrificio de Daksha a los dioses se presenta como habiendo sido intervenido por Shiva, la deidad destructora. A Shiva se le conoce desde luego como en la tríada o trinidad hindú, junto con Brahma, el creador, y Vishnu, el conservador o mantenedor. Shiva se le conoce como el destructor y el regenerador. Y entonces, objetivamente, ¿cómo podemos entenderlo también? La deidad destructora
pero al mismo tiempo la evolución y el progreso personificados. La evolución y el progreso personificados, que es a la vez el regenerador, el que destruye las cosas bajo una forma, pero para volverlas a la vida bajo otro tipo más perfecto. En otras palabras, comprender la actividad desde el conocimiento de esta deidad personificada, es decir, cómo participa en el orden cósmico esta energía inteligente, directora, productora y conservadora al mismo tiempo, porque no hay nada separado. Como dice otra vez el axioma hermético, la vida es una, solo hay una vida y ley y aquello que la ha generado es uno. Y en todos los niveles el orden corresponde. Y regresando a Shiva, el que destruye las cosas bajo una forma, pero para volverlas a la vida bajo otro tipo más perfecto, la evolución en acción. Daksha es el tipo de la tercera raza primitiva, santa y pura. Es decir, en otras palabras, Adán en el jardín de Edén, careciendo aún del ego individual, es decir, la capacidad de percepción autorreflexiva, es decir, verse a sí mismo en términos de que lo que pienso, lo que siento, que solo yo lo sé en mi interno, esa capacidad de percepción autorreflexiva todavía no estaba presente en ellos, pero en progresión involutiva y posteriormente evolutiva, poseyendo tan solo capacidades pasivas, eso es lo que se vivía en las primeras subrazas de esta tercera raza raíz. Brahma, por lo tanto, a Daksha le ordena crear en los textos esotéricos y sigue diciendo, obedeciendo entonces la orden, produjo progenie, es decir, putra o hijos, en contraposición a pitris o padres, produjo progenie inferior y superior a vara y vara, bípedos y cuadrúpedos, y por su voluntad dio nacimiento a hembras, a los dioses. Desde luego, esto es también una alegoría en términos de aquellos que podían, que eran poderosos, a los daitias, posteriormente gigantes de la cuarta raza, en progresión, a los dioses serpientes, de los cuales se habló anteriormente, los nagas, que realmente fueron una generación directa de aquellos seres que vinieron de esferas superiores a dirigir el progreso, primero involutivo y después evolutivo de la humanidad. Los dioses serpientes, los nagas en el mundo hindú, los nahuales, así llamados en México, como aquellos hombres que sabían medicina y que tenían capacidades especiales diferentes a todos los demás hombres. Eran hombres con mayor conciencia de su propia naturaleza espiritual, ya habían despertado a ello. Los animales, al ganado, los dánavas, titanes y demonios mágicos y otros seres. Desde este periodo en adelante, sigue diciendo la maestra Blavatsky, las criaturas vivientes fueron engendradas sexualmente. Antes del tiempo de Daksha se propagaban de diversos modos, por la voluntad, por la vista, por el tacto y por la influencia de austeridades religiosas. Noten ustedes, aquí hablábamos acerca de aquellos que dirigían
el proceso involutivo evolutivo de la humanidad por la influencia de austeridades religiosas practicadas por sabios devotos y santos benditos, que vinieron de esferas superiores. Y llegamos a la Shloka 29. Habla acerca de aquí en adelante de la primera caída, de la primera física caída en la materia de aquellas razas que ocurrían en aquel entonces. Entonces dice animales con huesos. Desde luego, en la alegoría de el capítulo 2 de Génesis, cuando después de haberse separado Adán o Eva de Adán y fueron expulsados del paraíso, es decir, esa inocencia o falta de responsabilidad. ¿Con qué? ¿Responsabilidad con qué? Pues no es lo mismo que una persona que tiene capacidad autorreflexiva tenga la misma responsabilidad moral, es decir, la necesidad de llevarse lo mejor posible, de tener las mejores relaciones posibles con todos aquellos que lo rodean. Karma en el nivel humano exige eso. Es la ley moral de la responsabilidad también. Antes de que el hombre o el animal humano estuviera en capacidad para responder a ese nivel, pues respondía en el nivel animal, tal como su situación involutiva le correspondía. Pero pasando eso, tuvieron que salir del paraíso, pero en la alegoría sigue diciendo que se declararon desnudos. Jehová les preguntó, ¿y quién les dijo que estaban desnudos? No le supieron responder, pero ya sabían que estaban desnudos y les dio vestiduras de piel. En otras palabras, esa inocencia estaba del lado todavía mucho más claramente de lo sutil, lo astral. Todavía no tenían vehículo físico denso y entonces se dice que la deidad le dio vestiduras de piel. Eso es otra alegoría respecto a que ya se vistieron de vehículos físicos más densos. Y entonces eso vino con esto, animales con huesos, pero como la involución animal, aunque tomando astralmente el modelo humano, ocurrió primero. Animales con huesos, dragones del océano y serpientes voladoras fueron añadidos a los seres que serpentean. Es decir, evolutivamente, primero ocurrieron los saurios, los lagartos, y ellos mismos dieron origen posteriormente a los mamíferos. Y aquí la evidencia científica no está de ningún modo en contraposición con la enseñanza oculta. Animales con huesos, dragones del océano y zarpas voladoras fueron añadidos a los seres que serpentean. Los que se arrastran por el suelo adquirieron alas. Los de largo cuello en el agua, como este Esperornis o alquetrón, el que está en la imagen a la mitad de la diapositiva, los que se arrastran por el suelo adquirieron alas. Aquí está el Archaeopteryx a la derecha de la imagen, un fósil de un lagarto, pero que ya ha desarrollado lo que se plasma en la piedra como si fuera un plumaje. Los que se arrastran por el suelo adquirieron alas. Los de largo cuello en el agua, la imagen media, se convirtieron en los progenitores de las aves del aire.
Y estos eslabones perdidos que están ahí en imagen representan esta transición entre reptil y ave. Inclusive, allí a la izquierda en la imagen está un velociraptor muy pequeño. Ahí la imagen señala que esa partecita equivalente o análoga son 20 centímetros, pues cuánto les gustaría que este animal tuviera de largo, incluida la cola, pues a lo mejor unos, pues a lo mejor 1 metro, no mucho más que eso. Y así los ornitocélidos, los esperornis como este alquetrón, los ornitocélidos como este velociraptor o el Archaeopteryx, repito, son los eslabones perdidos que representan esta transición entre reptil y ave. Durante la tercera raza, los animales sin huesos crecieron y se transformaron. Se convirtieron ellos en animales con huesos y sus chayas se solidificaron. Y ocurre lo mismo, noten ustedes, esto que hablamos acerca de em, Adán o Adán y Eva, es decir, la tercera raza, ya tomando vehículo físico, ocurrió lo mismo con los animales, pero antes. Sigue diciendo ahí el comentario, los vertebrados y después los mamíferos. Antes de eso, los animales eran también protoorganismos etéreos, lo mismo que lo era el hombre. Los animales se separaron los primeros, en macho y hembra. Principiaron a engendrar. El hombre duplo, luego se separó también. Él dijo, el hombre, hagamos lo que ellos, unámonos y hagamos criaturas, y así lo hicieron. Desde luego, en términos de el proceso natural, es una manera de decirlo. Todo esto ocurrió por efecto, no siempre pensante, pero sí dirigido por el principio cámico que se está trabajando muy duro en esta cuarta ronda y específicamente en este cuarto globo, el cuarto principio. Y el propósito de esta cuarta ronda no es solamente despertarlo en este plano de percepción, el más denso de los globos, sino perfeccionarlo. Al final de esta ronda, el nivel humano habrá perfeccionado en lo posible los que lo logren con perfección y aquellos que no lo hayan logrado tanto, pero tendrán alguna oportunidad después, pero de lo que se trata es de perfeccionar el vehículo cámico, el vehículo de los deseos, pasiones, instintos, que en este sentido, habiendo abierto apenas la percepción autónoma o la autopercepción, apenas estaba saliendo del nivel animal y por lo tanto los instintos dominaban mayormente todavía, no para aquellos que habían sido instruidos directamente por los grandes seres que vinieron de otras esferas y fueron o lograron el nivel de adeptos, pero para todos los demás sí. Y aquellos que carecían de chispa, es decir, aquellos que no habían sido ocupados sus vehículos o los vehículos del animal humano por aquellos que llegaron y los ocuparon temprano, muchos no lo hicieron, estos que carecían de chispa tomaron para sí, se dice, enormes animales hembras. En la diapositiva final, haciendo comentario acerca de esto, dice que nada tiene que ver lo que nosotros percibimos ahora como enormes animales monstruosos, por expresarlos de alguna manera en términos de las dimensiones que ocupaban y tal vez también dirigidos por esos instintos animales,
No tiene nada que ver con lo que ahora vivimos. Pero lo que sí ocurrió fue esto. Tomaron para sí enormes animales hembras, pero ellos también eran enormes. Animales humanos de tamaño extraordinario. Engendraron con ellas razas mudas. Después se va a hablar mucho más acerca de eso, pero es claro que en la animalidad no tenían otra manera de expresarse entre ellos más que lo que correspondía a lo instintivo. Todas las capacidades humanas que conocemos ahora apenas estaban en el inicio del desarrollo. Mudos eran ellos mismos, pero sus lenguas se desataron. Es decir, aquellos que carecían de chispa, los de cabeza estrecha, se habla acerca de ellos en la Esloca 24, pero también en la Esloca 36, lo que nos hace notar que es este proceso que vivieron o que vivimos como los de cabeza estrecha continuó durante mucho tiempo, porque se cita de ellos en eslocas anteriores y en eslocas posteriores. Entonces tomaron para sí enormes animales hembras, engendraron con ellas razas mudas. Mudos eran ellos mismos los de cabeza estrecha, pero sus lenguas se desataron. Las lenguas de su progenie permanecieron calladas. Es decir, desarrollaron progenie que no iba en la misma línea que ellos debían seguir y estaban preparados para seguir. Se crearon, llamarlo de alguna manera, llevados por este instinto dirigido por hormonas más que por pensamiento claro, y generaron otra línea de la cual se va a hablar después. Las lenguas de su progenie permanecieron calladas, engendraron monstruos, una raza de monstruos encornados, cubiertos de pelo rojo, andando a gatas, una raza muda. Estos animales o monstruos no son los antropoides, ni ningún otro mono, sino verdaderamente lo que los antropólogos pudieran llamar el eslabón perdido, el hombre inferior primitivo, los que después desarrollaron o desataron sus lenguas, pero otros no, una raza muda para guardar callada la vergüenza de su origen animal, que nuestros modernos hombres de ciencia acentuarían si pudieran, en ese tiempo y en el nuestro también. El uso y el desuso combinados con la selección ponen en claro, sigue diciendo la maestra Blavatsky, la separación de los sexos. Ah, no, aquí está haciendo una cita de un darwinista, Oscar Schmidt, cita directamente de una obra de él que se llama La doctrina de la descendencia y el darwinismo. Aquí habla acerca de los antepasados desconocidos a que se refieren son los prototipos astrales primordiales. Ah, estos antepasados desconocidos son los que se citan acá. En el uso y el desuso combinados con la selección ponen en claro, dice Oscar Schmidt, pero la maestra pone esta interrogación, ponen en claro de qué manera la separación de los sexos y la existencia. Es decir, desde el punto de vista del darwinismo no está claro cómo ocurrió eso. Desde el punto de vista del conocimiento oculto está mucho más claro hasta donde se nos permite conocer. La separación de los sexos y la existencia. Totalmente incomprensible de otro modo, dice este darwinista. Totalmente incomprensible de otro modo de los órganos sexuales rudimentarios. Estos órganos sexuales rudimentarios están presentes en los fósiles y en el, por llamarlo de algún modo, el libro de la vida que está abierto actualmente. En todas las, en el estudio de las especies, en el estudio biológico, fisiológico y todo lo que corresponde al funcionamiento de los
vehículos, tanto de los animales, bípedos, cuadrúpedos y hasta el hombre. Cada sexo posee rastros tan claros del aparato reproductivo característico del otro que hasta la misma antigüedad consideraba el hermafroditismo como una condición primitiva, natural de la humanidad. Es decir, en otras palabras, en la antigüedad, mitos, leyendas, lo que se haya conservado como esta transmisión de conocimiento declara lo mismo. La tenacidad con que, sigue diciendo, la tenacidad con que se heredan estos rudimentos de los órganos sexuales es notable. En la clase de los mamíferos no existe el verdadero hermafroditismo. Yo no me atrevería a decir que absolutamente es así. Por más que no se hayan conocido hasta en esa época, finales del siglo XIX, no haya sido tan conocido precisamente por la vergüenza que pudiera ocurrir a aquellos que estaban tan condicionados para aceptar lo que estaban viviendo o lo que se vive, pues era motivo de rechazo para los demás. Repito el texto. La tenacidad con que se heredan esos rudimentos de los órganos sexuales es notable. En la clase de los mamíferos no existe el verdadero hermafroditismo, aunque durante todo el periodo de su desarrollo han arrastrado siempre consigo estos restos, llevados por sus antepasados desconocidos. Estos antepasados desconocidos son a los que se refiere el comentario de la maestra en términos de los prototipos astrales primordiales. Entonces, esos prototipos astrales primordiales reflejaban esta condición. Y como todo se traslapa, no hay nada puro, no es extraño que en nuestro propio tiempo haya organismos hermafroditas que prefieran no vérseles por condicionamientos o no declararse como tales, es otra cosa. Han arrastrado siempre consigo estos restos, llevados por sus antepasados desconocidos, nadie sabe por cuánto tiempo. Nadie sabe por cuánto tiempo. Y concluimos con esto. Los animales se separaron los primeros, dice la Esloca 1, y eso coincide con el relato del Génesis. Primero, a Adán le fueron traídos a la vista los animales macho-hembra. Téngase en cuenta que en aquel periodo los hombres eran diferentes, hasta fisiológicamente de lo que son ahora, pues ya hemos pasado el punto medio de la quinta raza. No se nos dice lo que eran los animales hembras enormes, pero seguramente eran tan diferentes de los que hoy conocemos como lo eran los hombres de entonces de los hombres de hoy. Entonces, en resumen, si queremos comprender lo que se vivió anteriormente en términos de simplemente lo que percibimos o llegamos a conocer en términos de la información que se comparte y que se acepta como científica en nuestro propio tiempo, estamos errando, no un poco, estamos errando mucho, porque las cosas eran diferentes en ese tiempo. Los arquetipos primordiales estaban en función, los arquetipos que predominan ahora son diferentes. Lo que nos puede ayudar a hacer un acercamiento a la comprensión de lo que se pudo haber vivido, o más bien de lo que se vivió, que nosotros pudiéramos intentar comprender es solamente a través de la imaginación creativa, no en términos de una fantasía sin sustento, sino en términos del conocimiento que se nos comparte. Por ejemplo, en la doctrina secreta, pero habrá mucho más.
información de esta doctrina secreta en artículos de la maestra Blavatsky, en obras dirigidas por los maestros de sabiduría y escritas también por chelas. Pues esto es lo que estamos terminando. Esta fue la primera caída o la primera física caída en la materia de algunas de las razas inferiores entonces existentes. Téngase presente la Esloca 24. Los hijos de la sabiduría habían desdeñado a la tercera raza primitiva, esto es, a los no desarrollados, y se les muestra encarnándose en los de la tercera raza posterior, dotándolos así de inteligencia. Así cayó el pecado de las razas sin mente, que no tenían chispa y eran irresponsables, sobre lo que no cumplieron con su deber kármico hacia ellos. Es decir, hablando acerca de la ley moral de la responsabilidad, hasta a aquellos que están más adelantados y que tienen conocimiento, no siempre se logra ser tan responsable como el nivel en el que estamos nos exige. Pero todavía tenemos muchas reencarnaciones por delante. Estamos apenas saliendo del arco involutivo, estamos en el arco involutivo y estamos después de la mitad apenas de la quinta raza raíz. Todavía nos queda mucho tiempo para perfeccionar nuestros vehículos, especialmente el kármico. Hasta aquí lo que corresponde a esta presentación. Si gustan ustedes participar con algún comentario, salgo ya del compartir. ¿Hay alguien ahí? Sergio. Gracias por la oportunidad. Tengo unas preguntas, ahora sí que redundantes, que ya posiblemente ya se explicaron, pero para aclarar mejor. Eh, Mencionaste, bueno, aquí en la doctrina secreta menciona el morueco, la imagen que pones de la cabra, estoy suponiendo. Sí. Eh, este morueco, ¿se puede hacer una comparación con lo simbólico que propone Eliphas Levi con su símbolo del Baphomet? Como símbolo, como símbolo, corresponde, solo que si la maestra Blavatsky señala que tanto la cabeza como los cuernos del morrueco son un símbolo fálico, Ujú, entonces Baphomet está correspondientemente presentando lo mismo. Hay una diferencia. Cité en el Kybalión cuando habla acerca de la generación, habla acerca de dos potenciales. Uno, el de la materia, que tiene inteligencia por sí misma, tiene una capacidad creativa por sí misma. Si se la deja al arbitrio propio de su naturaleza, entonces pues sigue su propio camino, pero si recibe dirección, de eso habla el Kybalión, si recibe una dirección de otro nivel, de un nivel con un propósito definido, y esto vive dentro de nosotros también. Una cosa es lo que materialmente es el objeto de nuestro deseo y que nuestro vehículo físico se vaya por sus deseos, pasiones e instintos. Y ahí está Baphomet, más hacia la animalidad. Pero al mismo tiempo, Baphomet también tiene como parte de su representación la estrella de 5 puntas, pero con la punta hacia abajo. ujú, Entonces, ahí habla acerca de que la materia domina, ujú, ¿no? Deseos, pasiones, instintos animales. ujú.
Por lo contrario, si la estrella está apuntando hacia arriba, entonces se está recibiendo dirección y por lo tanto se genera una acción en otro sentido. La búsqueda de, no en la dirección a la materia, hacia lo denso, hacia el disfrute de las percepciones, Ujú, hacia la satisfacción de los deseos, a poner la inteligencia al servicio del animal. Por lo contrario, si la estrella está hacia arriba, entonces señala la búsqueda, la intención de percibir ese orden superior. Y como dicen los alcohólicos anónimos, entregar la dirección de su vida al poder superior, como cualquiera lo puede entender. Es su propia vida, es su propio camino, va a seguir su propia dirección. Pero si por lo menos empieza a pensar, a aceptar que hay esa influencia disponible, ese apoyo, entonces está en posibilidad de salir de esa necesidad de satisfacer las percepciones propias del vehículo físico y de la animalidad. Y entonces puede generar un nuevo orden de ideas que atraen por la ley de atracción lo que corresponde. Si la estrella está hacia abajo, pues atrae lo que corresponde. Pero si está hacia arriba, entonces atrae lo que corresponde. Y entonces su perspectiva de vida tiene otra fuerza, otra idea de lo que es la vida, y entonces puede hacer o puede llevar a cabo acciones que lo dirijan en esa dirección cada vez más. ujú, ujú. Muy bien, Miguel. ¿Tengo tiempo para hacer dos preguntas? Yo digo que sí hay tiempo. Bien. La otra pregunta que son preguntas que estamos repasaste, pero me falta un poco más de intuición para entender, ¿no? Este, por ejemplo, no estoy, a lo mejor lo necesito más literal, cuando dice, si me puedes explicar lo que se refiere con no tener chispa, se está hablando, no estoy tratando de comprender mejor ese sentido. Mira, es mi opinión personal lo que te voy a comentar. Puede que nos acerque a la verdad o puede que no tanto, pero te la comparto. Porque Ujú, cada uno tiene que generar su su propio acopio, su propio bagaje. Y a partir de ahí puedes compartir, pero es ujú, el tuyo. ok, Bueno, el sentido es más o menos así. Hay diferentes tipos de ocupación, por decirlo de alguna manera, porque se dice que de los de aquella hueste, en el nivel humano, unos encarnaron de inmediato. Probablemente había vehículos mejor preparados que otros ujú, por efecto de la evolución que desde la cadena lunar ya traían los mismos pitris lunares. Debió haber unos más desarrollados que otros. mm, ok, Entonces, esos pitris lunares generaron, por la propia naturaleza de lo que trabajaron en la luna, empezaron de cero como todos, mm, pero unos tienen mejores talentos latentes desarrollados en otras vidas, pero latentes en esta, y todos empezamos de cero, pero algunos tienen una mayor facilidad que ok, otros porque ya lo trabajaron en otras vidas. ok, Entonces se generaron vehículos un tanto más perfectos, que fueron habitados de inmediato por aquellos que también estaban en posición de hacerlo. Y de esto se generaron los adeptos, que fueron instruidos directamente por aquellos que vinieron de esferas superiores ujú, y que instruyeron a la humanidad en su infancia. Y estos adeptos guardaron el conocimiento y ok, los adeptos
de nuestro propio tiempo lo siguen guardando. Pero hubo otros en los que los vehículos no estaban tan a modo para que fueran ocupados. Hay algunos que de plano pues no fueron ocupados, pero aquellos que no estaban tan y que no pudieron ser ocupados a plenitud, aquellos de la hueste que ya tenían la capacidad autorreflexiva despierta, Pitris Solares, Vatas, pudieron compartir o proyectar lo que se llama la chispa. Ujú, Entonces no tenían la capacidad de llegar a ser adeptos porque no habían sido directamente alguno de la mónada del agua está encarnado en ellos, mm, sino lo que correspondía a su nivel. Y eso, otra vez, la ley de la correspondencia, lo semejante atrae a lo semejante. ujú, Y entonces, pues solamente lo que pudieron proyectar y lo que pudieron encender en ese vehículo no se encarnaron, están todavía afuera. Por decirlo de alguna manera, si lo pudiéramos ilustrar así, haz de cuenta que aquí arriba de nosotros, si recuerdas tú las ilustraciones del huevo áurico, mm, que es claro, Budi, el vehículo búdico, que es como si fuera el huevo áurico, pon tú, ujú, pero Budi es el vehículo del Atman. Y arriba, arriba se ilustra cierto resplandor, pero todavía no entra en el vehículo, está por arriba, mm, ujú, está procurando influir, pero nosotros no lo dejamos, ¿no? Nosotros ujú, y todos, ¿no? Mientras no lo busquemos, mientras no haya correspondencia, mientras no perfeccionemos el vehículo físico, pues no va a encarnar. ujú, Y la perfección del vehículo físico no va a venir sin la perfección del vehículo cámico, porque lo que arrastra a la perfección de lo denso es lo no tan denso. Por eso en esta cuarta ronda estamos como mónadas para perfeccionar el principio cámico. Ya cuando perfeccionemos el principio cámico, hasta donde lleguemos, tendremos una oportunidad mejor en la siguiente ronda para perfeccionar la quinta, el quinto principio, pero ya en un vehículo mucho más preparado, mucho más puro que el que traemos ahorita. Por eso todavía no entra totalmente. No quiere decir que no haya una proyección tanto en el cerebro como en el corazón, porque todo es uno, pero se tiene que trabajar. ujú, Ese es el trabajo del ego inferior, que la personalidad no sea falsa, sino que verdaderamente se acerque a lo que proyecta eso que está arriba de nosotros, a la influencia de lo superior, mientras procuremos Antascarana abrirlo, que Antascarana somos nosotros mismos, ujú, ¿no? Mientras más nos abramos, más luz entra hasta que te absorbes hacia arriba, ¿no? Porque estamos hablando de conciencia, no de vehículo físico. ujú, La conciencia se absorbe hacia arriba, como los adeptos de diferentes niveles. Hay adeptos que pueden entrar en niveles de percepción altos, muy altos, pero no los más altos. Pero los adeptos perfectos llegan hasta arriba, ujú. ¿no? Se absorben en esos niveles de percepción. Ellos tienen todavía vehículo físico mucho más perfecto que el nuestro, pero nos están señalando el camino de que eso es lo que se puede hacer. Ese es el propósito del proceso evolutivo, dejarnos de lo que nos envuelve y que nos tomar conciencia, como dice el maestro, me parece que el maestro Karachi habla acerca de despertar a la conciencia de tu propia naturaleza divina. De eso es de lo que se habla. Miguel, en relación a en esta explicación que me estás dando, porque en sí es lo que yo decía, no tengo la suficiente intuición para poder distinguir, ¿no? Porque habló de los que carecen de chispa y los de cabeza estrecha. Entonces, ahí estoy relacionando también que entra en la misma pregunta, ¿no? ¿A qué se refiere Blavatsky cuando habla para callar la vergüenza? La vergüenza por el acto de esas
jerarquías divinas o ya en el sentido de la materia o de la evolución de la humanidad? No, no es lo que no entiendo también. Ajá, mira, te comparto otra vez solamente mi percepción. A lo mejor sirve de algo. Los de mente estrecha ya tienen mente. Ujú, Y hablábamos acerca de Antascarana. ujú, Pues necesitas ampliarlo. Mientras no amplíes tu Antascarana, ¿el Antascarana qué es? El Antascarana inicia con una intención. Una cosa es tu naturaleza, por eso habla acerca de despertar a la conciencia de tu propia naturaleza divina. O sea, la divinidad vive en nosotros, forma parte de nuestra economía. Nada está desprendido de eso. En su último análisis, todas las cosas son espíritu. Nada más que el, una cosa es generar una interpretación que intelectualmente es aceptable y otra cosa es vivirlo. ujú, Cuando alguien que va teniendo conciencia de que las cosas son así, y por eso cuando se habla acerca de los adeptos adelantados, se les llama los que conocen las cosas como son. Cuando, cuando, te, cuando alguien empieza a darse cuenta de que las cosas son así, entonces probablemente desarrolle la intención de vivirlo así como lo viven aquellos maestros. Entonces, unas son las costumbres que nosotros tenemos y otras cosas son las costumbres que tienen ellos. Pero ¿cómo podemos percibir eso? Primero a través del conocimiento, después intentando vivirlo. Si aceptas que algo es posible, entonces a lo mejor das pasos para lograrlo. Y entonces hay gente que no tiene ni la mínima intención. Hay gente que prefiere no saber de esto. Hay gente que le da miedo. Y entonces el cortarse por completo de lo superior puede ser uno de los resultados. Pero desde ese tiempo había, imagínate, si hay toda esta variedad en nuestro propio tiempo, imagínate en ese, ¿no? sí. Pues estaban completamente cerrados, no había modo. Los que le dieron la chispa tenían a su favor en ese tiempo algo más que nosotros ya no tenemos. Tenían abiertas las percepciones espirituales porque venían de eso, eran eso todavía mucho. Por hacer una analogía, se dice que a los niños pequeños, de 1 a 3 años, cuando ya pueden hablar, si alguien les pregunta, así como dejando pasar, oye, ¿te acuerdas cuando eras grande? Puede ser que algún niño te conteste y te vas a sorprender. Ah, sí, yo era, siendo un niño ahora, yo era una mujer, era una mujer y vivía en una casa así y así y así, te empiezan a platicar. Puede ser que algunos lo interpreten como, ah, está fantaseando. ¿Y qué tal si no? Ujú, ¿Qué tal si tienen todavía el recuerdo de aquello? ujú, Después el condicionamiento va cerrando esas opciones, se van olvidando de eso, pero de inicio venimos así. Así ellos en esta tercera raza raíz venían de eso, venían de ser eso, tenían las facultades perceptivas todavía medianamente claras para ver eso, ese nuevo, ese orden que nosotros ya no vemos. ujú, ujú, Entonces estaban mucho más en armonía con la naturaleza. En nuestro propio tiempo la naturaleza se explota como si fuera de nosotros y el desorden que metemos en la tierra es mayúsculo. No digo que todos, pero los poderosos así le hacen. Lo único que les importa es acumular poder, sexo y dinero. Pero los que estamos en nuestro nivel de posibilidades, pues ¿a poco no abusamos también? A la medida de nuestras posibilidades, ¿por qué? Pues porque estamos cerrados. ujú, El egoísmo nos invade, nos limita
y no vemos más allá de lo que es nuestro, es decir, en términos del yo, de los más cercanos y los demás que se arreglen. Ujú, Así es, pero es diferente como se vivió entonces y como se vive ahora. Pero ahora tenemos esto, ¿no? Y tenemos el impulso de que ya vamos para arriba en el proceso evolutivo, quitarnos las vendas de la materia, porque se dice que la materia, Mara, es ilusión, la ilusión de nuestras facultades perceptivas que solamente nos dejan ver esto y no nos permiten ver nada más. La intuición está cerrada, creemos que nada más esto existe porque es lo único que percibimos. Pero si nos alimentamos de esto que estamos compartiendo, la doctrina secreta, entonces nuestra mente se empieza a abrir. ujú. Y entonces puedes empezar a ver un orden superior. Y entonces puedes empezar a atraer y empezar a trabajar esos talentos que también tienes, pero están dormidos. Esa es la idea. Sí. Muy bien, Miguel, gracias. Por último, digo, me estoy abusando, ¿no? Pero es necesario, lo ocupo, Miguel. Mencionaste de los mitos, te referiste a los mitos. Ujú. Aparte de la referencia bíblica de la que sabemos o compartiste, creo que también, en relación con estas eslocas, la 29, la 24, la 36, ¿tienes alguna lista de esos escritos que mencionaste de Blavatsky, los maestros, etcétera? O me podrías dar una referencia para ver otra perspectiva de todo este tema? Mira, te comento esto. El mismo estudio de la doctrina secreta, esto mismo que compartimos, habla acerca de referirnos a la Esloca 24 y después a la posterior. Mm, ¿Y esto qué tiene que ver? Mira, la misma maestra Blavatsky enseñaba a sus alumnos así. Decía, está en las notas Bowen, dice, si gustas, anótalo, notas Bowen. Un discípulo de la maestra Blavatsky que estuvo con ella meses antes de que ella desencarnara, recibieron, eh, bueno, tuvieron la oportunidad de directamente tomar conocimiento de ella. Y ella decía en alguna parte de estas notas, Bowen está registrado por este discípulo, dice, si ustedes creen que la doctrina secreta se lee como cualquier libro, no van a sacar mucho provecho. Palabras más, palabras menos, ¿no? Entonces, lo que nos está invitando la maestra Blavatsky, según mi percepción, muy limitada, pero pues te la comparto, es que tienes que brincarle, o sea, como estudiante de la doctrina secreta, tienes que buscarle, atraes, o sea, tu deseo te va a atraer a información, hay mucha, todos los escritos coleccionados, las cartas de los maestros, hay muchos artículos de ella, de otros chelas, de los maestros, hay mucha información. ¿Qué es lo que quieres tomar de ahí? Como dijo el maestro KH, el maestro Kutumi, dijo, ahí están todos los poderes, tomen los que puedan. Miguel, yo quería decir algo. Estoy dando la mano porque no sé ponerla. gracias, Miguel. Adelante, sí, por favor. Bueno, si estás de acuerdo, si estás de acuerdo, Claro, Miguel, muchas gracias, te agradezco la información. sí, 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 por favor, te Puedo, escuchamos, Yolanda. vale, mira, yo me suelo estar pensando mucho en la mente y procuro tenerla siempre arriba porque sé que mi evolución está ahí. Entonces yo tengo un perro. A mi perro no lo puedo tratar como un ser humano porque no comprendería, no tiene activada la mente como nos activaron Sanakumara y los demás, nos pusieron en la tercera raza. Entonces yo me figuro que antes de activarla estaría el hueco o algo parecido y sería, como has dicho, los de Simente.
pero ya con una pequeña preparación. Y cuando nos activaron, pues a los primeros, los hijos que tuviera la descendencia, tendría la mente un poquito más y cada generación un poco más. Yo me figuro que es así, porque pues, por medio de las reencarnaciones la mente se va haciendo más, más sabia, vamos a decir. Ujú, Y yo, desde que estoy en la teosofía, ahora unos 5 años, mi mente ha cambiado. Está más lúcida y comprendo más cosas. Y a mi perro, se llama Siva, el dios hindú, le tengo dicho, ¿qué humano más majo vas a ser? Tienes que ser buenísimo. Le suelo decir, le miro, le acaricio y, y sí, es cariñoso y todo, porque lo ve en nosotros. ujú. Sí, Yo Ahí, creo solamente, que va por ahí. sí. creo que estaba también Arturo, Arturo Yepes, Miguel. sí. Gracias, Yolanda. Ah, sí, gracias. Muchas gracias, Miguel, como siempre. Es un gusto escucharte, siempre es nutriente escucharte. Y pues siempre te recuerdo cuando nos visitabas en Tepoztlán, Morelos. Mira, de, de, de lo que estuve escuchando, que lamentablemente no pude entrar a las 11:30, y en esta última parte, eh, yo lo habré leído, escuchado, que en la tercera raza raíz, cuando nos otorgan mente, antes de ello, desde el tercer ojo, podíamos observar la divinidad. Y a partir de que se instala la mente, dejamos de ver la divinidad y necesitamos creer en la divinidad. Aquí dejo yo mi registro para escuchar tu comentario, Miguel. Sí, gracias. Mira, yo creo que otra vez es solamente mi opinión, pero te la comparto en este sentido. No es, a ver si lo puedo expresar así. En ese tiempo, como en este, había de todo, diferentes niveles de desarrollo, en términos de esa conciencia divina o conciencia espiritual. Estaban más cerca, pues obviamente sí, sus vehículos estaban mejor preparados, es decir, la sensibilidad de lo astral estaba todavía en ellos. Por eso, mucho de la naturaleza que los animales sí entienden y que nosotros no, nosotros en ese tiempo lo entendíamos. A ver si me doy a entender. Si hablamos acerca de esto, hay una declaración en este sentido que habla acerca de la genuina espiritualidad. Dice, la genuina espiritualidad no tiene que ver con bondad o con virtud. La genuina espiritualidad consiste en el poder de percibir esencias espirituales sin forma. Repito, la genuina espiritualidad consiste en el poder de percibir esencias espirituales sin forma. Y entonces, en ese sentido, hay diferentes niveles. Hay niveles astrales que nosotros no percibimos, pero que los animales sí perciben. Entonces, como por ejemplo, el perrito del que nos hablaba, Yolanda, tiene facultades perceptivas que nosotros no tenemos. Los gatos tienen facultades perceptivas que nosotros no tenemos. Y son animales. Pero ¿qué es lo que estoy queriendo compartir? Que en ese tiempo en el que la animalidad todavía prevalecía sobre el actuar de la mente egoísta, nos permitía entender y interactuar con la naturaleza de un modo mucho más cercano, sin explotar en armonía con la naturaleza. ¿Cuándo se perdió eso? En la cuarta raza raíz, cuando nos volvimos egoístas al pleno. Nos creíamos de veras ese asunto de ser dioses.
de retar a la naturaleza, de explotarla, de expoliarla, de causar daño a otros por encima de cualquier consideración solamente porque el poder emborracha. Y entonces fue cuando se cerró ese tercer ojo, para proteger a la humanidad misma, para quitarle esos poderes que solamente causaban daño. Ahora nuestro potencial está ahí dormido, la glándula pineal. ¿Y cómo se activa la glándula pineal? Pues no estamos ignorantes de eso, ¿no? Hay artículos que no están ocultos y que nos hablan acerca de eso, nos hablan acerca de que está la glándula, a ver si me doy a entender, en nuestro sistema glandular, detrás de los ojos está Sí. la glándula pituitaria. Pipito va. Esa glándula pituitaria, si se estimula, yo digo que es por la búsqueda de lo superior, sin egoísmos, por servicio, entonces te empieza a dar una percepción más clara de cómo actúa eso espiritual en nosotros. Y entonces, cuando esa glándula vibra, es decir, no vibra en lo físico, vibra en lo astral. En lo astral, cuando la vibración de esta glándula alcanza el áurea de la glándula pineal, entonces se activa la glándula pineal. Eso es lo que nos dicen los maestros de sabiduría. Ahora hazlo, ahora lógralo. ¿Y cómo lo vas a lograr? ¿Qué tan puro es tu deseo de servicio? Porque se habla acerca de pureza. Y esa pureza simplemente nos habla acerca de liberarnos del egoísmo y de la materialidad, de la influencia de lo material sobre nosotros. ¿Qué tan puros son tus deseos? ¿Qué tan puras son tus acciones? ¿Qué tan puros son tus pensamientos? ¿Cuánto estás en armonía con aquello superior? Sin ánimo de dogmatismos, ni de cursilerías, ni de querer hacer alarde de nada. Eso no sirve. Simplemente compartiendo una proyección intelectualmente aceptable de entrada. ¿De veras quieres acercarte a lo superior en ti? Porque solamente lo espiritual conoce lo espiritual. Lo material no va a conocer lo espiritual. Pero si procuras de veras entregar las riendas y que aquello espiritual, como en el caso de Arjuna y el señor Krishna, que el señor Krishna conduzca, el Krishna que vive en ti, el Cristo, el Buda que vive en ti, que esa influencia sea lo que dirija la vida, entonces ocurren cosas que nos sacan de la rutina. Pero como dice en otra parte el maestro KH, cualquiera que quiera saber de nosotros y cualquiera que quiera ponerse en contacto con nosotros es puesto a prueba. ¿Y qué es cuál es la prueba? Pues tus propios deseos, tus propios, tus propias acciones dirigidas por esos deseos te prueban. Y cuando la prueba se presente, ¿estás preparado para percibir eso espiritual? El actuar de aquello espiritual alrededor de ti y en ti. ¿Estás preparado? ¿Pasas la prueba? Entonces a lo mejor te dan otra oportunidad un poquito más cercana y así sucesivamente, porque dice el maestro Caracho otra vez, aquel que da un paso hacia nosotros nos obliga a dar un paso hacia él o ella. Ese es el orden universal. ¿Qué tanto lo queremos andar o no? ¿Qué tanto nos acomoda nuestro egoísmo y nuestra materialidad? ¿Tenemos la intención de refinar nuestro vehículo, que para eso estamos en esta cuarta ronda, el cuarto principio? Tenemos mucho tiempo, ¿no? Todavía, pero hay otros que ya llegaron. Caray, Muy bien. caray, pues mira, Miguel, escuchando tus palabras, eh, como que se me encajó un sentimiento cuando dijiste, qué tan puro es mi deseo de servicio?
Esto invita a una reflexión profunda en lo que queremos dar, producto de lo que recibimos. Ujú. Gracias, Miguel. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Arturo. No veo más preguntas. Miguel, Está esa Vilma. res... Ah, Vilma acaba de levantar la mano. Disculpa, Magali. Vilma. Ajá. Muchas gracias. En realidad no es una pregunta, hermano Miguel. Am, es, es un sentimiento de gratitud muy profundo, em, porque realmente la amorosa participación de todos ustedes, de Isaac, de usted, hermano Miguel, la participación con las preguntas, son tan importantes las preguntas que hacen, calan tan hondo en mi ser, hacen un eco tan fuerte que realmente no puedo ponerlo en palabras, es limitarlo. Entonces, desde el fondo de mi corazón, 1 millón de gracias para usted y para todos los hermanos. Realmente esta etapa de las preguntas, bueno, no digo que la ponencia no sea maravillosa, realmente es muy linda, pero esta parte de las preguntas me resulta con un eco realmente tan grande. 1 millón de gracias, un abrazo para todos. Magali. Miguel, Perdón. 1 millón de gracias por esa súper respuesta de que quien verdaderamente busca el sendero espiritual. Como dice la señora Blavatsky, te quedó bella esa respuesta. Qué cosa hermosa. Y como dice la señora Blavatsky, creo que es en la clave de la teosofía, que cualquier ciudadano común puede ser un teósofo. Ser bueno, ser caritativo, como tú me dijiste, pero lo explicaste tan bien que te agradezco enormemente esa respuesta. Bellísima. Gracias. Gracias, gracias. Y te iba a hacer otra preguntita, porque siempre hay una cantidad de animales que fueron antes de nosotros tomar la estatura de hombres con mente y otros que vinieron después del proceso de Adán y Eva, porque hay una parte donde dice en la Biblia, y los hombres le pusieron nombres a sus animales. Entonces, eso ahí como, tú explicaste una parte, pero bueno, después, cuando te oigo otro día, quizás tocas ese punto nuevamente. Pero gracias por el momento, te agradezco mucho, gracias. Me parece que Ana quería comentar algo. Sí, soy yo, Sandra. Saludos a todos y gracias por todo lo que nos comparten. Quisiera preguntar, ahorita me viene a la reflexión, cuando estás compartiendo en donde Adán y Eva dicen y responden, estamos desnudos, ¿podrías andar un poquito en eso? Y me llama también la atención, ¿por qué de todo lo que podrían haber dicho, por qué dicen estamos desnudos? Ajá. ¿Recuerdas que leímos que eh, eran mudos y esa incapacidad para hablar venía de saber de dónde venían? Bueno, en este caso yo quiero hacer una correspondencia, a lo mejor es válida la analogía. Desde luego, se infiere que estaban desnudos en el paraíso, pero no se habían dado cuenta. Por eso, cuando lo busca a Adán y no lo encuentra, lo llama hasta que finalmente lo encuentra y le dice, ¿por qué te estás escondiendo? Y le dicen, es que estamos desnudos. Ah, Entonces la deidad pregunta, ¿y quién te dijo que estabas desnudo? Pues obviamente es que ya tenían por lo menos cierta medida de autoconciencia. Antes no se habían visto desnudos y ahora sí ya lo expresaban.
Y entonces fue cuando el siguiente paso, primero desde luego la división de los sexos, después el darse cuenta. Y esto implica, desde luego, que para reproducirse ya no podían reproducirse a partir de ellos mismos, tenían que reproducirse y guiados por los instintos, así como los animales, pero en otro nivel de responsabilidad, pues tenían que interactuar con otros, mientras podían reproducirse ellos mismos y generar otro, pues cual karma, ¿no? No tenían ninguna relación consciente con nadie más. Pero cuando ya tienes una relación consciente, te percibes a ti mismo y tienes la necesidad de interactuar, ya es otro nivel de karma. Y entonces la responsabilidad aumenta. Más aún con la consecuencia de que ya los vehículos, por consecuencia, ya no eran sutiles, sino que les dieron vestidura de piel, es decir, ya tenían un, un cuerpo mucho más denso, cubierto de piel. Porque una cosa es que estuvieran desnudos, es decir, no tenían eh, un vehículo físico de piel y otro que ya lo tuvieran. Y eso pues se los dio la deidad o se los dio el proceso evolutivo, o si quieres llamarlo los arquetipos primarios o primordiales, o si quieres el proceso evolutivo dirigido por los generadores en todos los niveles del ser, pero reflejado en este plano de percepción. No sé si me dé yo a entender con eso. Sí, 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 claro. Ujú. Es una reflexión nada más, pero nos invita a verlo así. Ujú, A lo mejor esto nos acerca a lo que realmente ocurrió. claro. Gracias. Sí, Vamos a tratar de que Sergio sea la última por el tiempo. Gracias. Miguel, cuando menciona Blavatsky al profesor Schmidt, yo no lo he leído ni tampoco sé la postura o lo que contiene, pero cuando ella lo menciona como una objeción de lo que se está hablando, o es como un aspecto científico donde se está haciendo la referencia de todo esto que estamos estudiando ahorita. No, quisiera entenderlo eso, digo, ujú. obviamente, porque no lo conozco a Oscar Schmidt, no he leído de él. Si me permites, así muy sintetizado, él está hablando acerca de la realidad ineludible del hermafroditismo del cual los animales y el género humano provienen, y de que los restos en en los cuerpos, aunque domine uno de los arquetipos, el masculino o el femenino, hay restos del otro arquetipo. Así, por ejemplo, en el hombre, los pezones son senos que no se desarrollaron. En la mujer, el clítoris es un pene que no se desarrolló. Hasta más a lo interno, la próstata del hombre corresponde con cierta formación en la mujer, que así como en el hombre la próstata participa del proceso eyaculatorio, em, acumulando líquidos que generan condiciones para que el esperma dentro de la matriz pueda tener las mejores condiciones para que Vagina. cumpla su recorrido, así en la mujer, en el momento de un orgasmo de cierto tipo, hace una eyaculación también proveniente de esta formación orgánica. Entonces, hasta en lo interno hay correspondencias orgánicas entre el hombre y la mujer, aunque en uno se desarrolla de un modo y en otro de otro. Mayor preponderancia de lo masculino en un sentido, mayor preponderancia de lo femenino en otro, pero sin dejar de estar presente, como en el símbolo del Tao, el yin contiene el yang y el yang contiene el yin, potencialmente. Así, así. Así es el esquema natural. No sé si eso conteste tu pregunta. Eso es de lo que habla
el señor Smith, pero la maestra se admira. A ver, si él dice que esto es así, entonces le falta. Y lo que le falta es la explicación que da el ocultismo. Bien. Lo preguntaba porque si Oscar Smith es darwinista, Sí. entonces creo que esto va a lo contrario del darwinismo, ¿no? Este concepto, esta versión de lo que se está hablando en relación con la teoría de Darwin, ¿no? Vamos a decirlo. Es que la teoría de Darwin es solamente para el plano físico, pero el mismo proceso evolutivo, cuando hablábamos acerca de Shiva, del señor Shiva, que es el destructor, pero el regenerador destruye una forma para regenerarla más perfecta. Es decir, que se acerque más a la perfección del arquetipo. Ujú, Y así el universo mismo es cada vez más perfecto. Hay un universo, emana, cumple sus ciclos y se retrae. Y es causa para un universo posterior cada vez más perfecto, tanto en lo grande como en lo pequeño, el proceso es el mismo. ujú, Buscar cada vez mayor perfección, nada más que uno solamente lo ven en lo físico, se quedan con ello, pero el ocultismo te invita a verlo en todo, en el todo, en la vida una. ujú. Sí, gracias, Miguel. Gracias. Sí. Bueno, quisiera agradecer a Miguel Ángel Burgos la actividad que nos ha dirigido, el estudio que ha efectuado. Y sobre todo, como dice Magali, las respuestas han sido muy inspiradoras y han clarificado en un momento dado las dudas que podían haberse presentado. Pues gracias, Miguel Ángel. Te invitamos nuevamente para el próximo mes, si no tienes inconveniente. Estoy a Y, servicio. y a todos los demás, pues les agradecemos su presencia y vamos a hacer la invocación para cerrar el trabajo, si les parece. Cerremos un instante nuestros ojos y repitamos las frases mentalmente. O vida oculta que vibras en cada átomo. Vida oculta que vibras cada átomo. O luz oculta que brillas en cada criatura. O amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Oh amor oculto, que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo Que cada ser que se sienta uno contigo sepa que es uno con todo lo demás. sepa que es uno con todos los demás. Así sea. Gracias a todos.